Mis recomendaciones a la hora de abordar el tema de violencia de género son tres específicamente. La primera es tomar una postura totalmente objetiva. Para todos es un hecho notorio, no es un secreto, que en la sociedad existen dos polarizaciones. Por un lado encontramos los grupos que son extremadamente feministas o denominadas feministas y con posturas extremas, medias, bueno, etcétera. Y por otro lado, tenemos personas que repelen totalmente del tema, son apáticos con el tema y por ende no comulgan con ninguna de las posturas que desarrolla el tema de violencia de género o consideran que son posturas exageradas. Eh, Finalmente, mi criterio profesional, mi criterio personal es que como abogadas y abogados que somos a la hora de defender los derechos eh, de diversos grupos poblacionales o de las personas en general, o en este caso específico de las personas que son víctimas de violencia de género, en sus diversas modalidades o tipificaciones, en fin, debemos optar por tener una postura totalmente objetiva y con ello me refiero a que los estándares y criterios que se desarrollan a la luz de la violencia de género ya están establecidos, dispuestos dentro del corpus juris del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Si bien sabemos que en nuestra jurisdicción interna, dentro de nuestro orden interno, a la luz del desarrollo jurisprudencial es un tema que aún puedo considerar no ha sido desarrollado en su totalidad. Sí es cierto que pertenecemos a un sistema de protección de los derechos humanos, que es el Sistema Regional, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde ya se desarrollaron muchos estándares que se aplican en la actualidad a casos concretos que pasan dentro de nuestro Estado como tal. Por ende, debemos procurar acogernos a esos estándares y no realizar interpretaciones subjetivas, interpretaciones amañadas bajo esas dos polarizaciones, sino más bien estudiar el tema a la luz de lo que ya se ha desarrollado en el corpus juris del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a partir de allí poder ejercer una defensa totalmente técnica. Eso por un lado. Por segundo, mi segunda recomendación es acogernos, y aunque ya lo había mencionado anteriormente, a los estándares que se encuentran dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tenemos casos, hitos, como el caso del campo algodonero, como el caso Rosendo Cantú, y en la actualidad una variada jurisprudencia que ha desarrollado el tema concreto, teniendo en cuenta que, como bien ya lo sabemos, nuestro orden interno debe ir en armonía a la Convención Americana de Derechos Humanos, a sus instrumentos internacionales adicionales y valga la redundancia, adicionalmente, debe ir concatenado al desarrollo y el precedente jurisprudencial que se ha desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos y sus instrumentos adicionales. Esos criterios que se desarrollan allí son totalmente vinculantes, son totalmente obligatorios, no son criterios inventados, no son criterios que me invento yo, que se inventan las abogadas, que se inventan ciertas personas que conocen un poco el tema. Son criterios totalmente objetivos y no nos podemos inventar lo que ya ha sido estandarizado, así no lo encontremos en la jurisdicción interna o así no lo encontremos en ciertas sentencias de nuestra Corte Suprema de Justicia o de nuestra Corte Constitucional, por ejemplo. Y finalmente, mi última recomendación es que antes de dar criterios apresurados o criterios acelerados, es importante proceder a estudiar en esos temas específicos, en el tema de violencia de género, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para poder sacar todas las conclusiones que queramos. Es decir, bueno, entonces, ¿cómo se debe interpretar este estándar o esta situación? O si efectivamente, cómo debe entonces tipificarse el delito de feminicidio, por ejemplo, cómo se configuran los agravantes, cuándo se entiende que estamos frente a un feminicidio, por ejemplo, o cuándo puedo considerar que una situación es en virtud de una persona ser mujer o es en virtud de ese criterio de violencia de género. Entonces, todos estos interrogantes, antes de considerar una respuesta apresurada, es importante
hacer un estudio juicioso del sistema interamericano de derechos humanos. Quizás en otro video voy a poder desarrollar un poco más el tema o a través de las barras académicas de la firma Academia Abogados y Astrid Carvajal. Podremos mirar a profundidad cuáles son los mecanismos, cuáles son los estándares que se deben tener en cuenta, cuál es el desarrollo jurisprudencial que le dan nuestras cortes de orden interno y que nos rigen, y si efectivamente se está realizando un correcto control de convencionalidad, es decir, si todos esos estándares desarrollados en nuestras cortes si van en armonía al presente jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.